Bienvenidos. Les hablaré de uno de los problemas genéticos más comunes presentes en la región norte de México, específicamente de los defectos del tubo neural. Los defectos del tubo neural son enfermedades congénitas que se manifiestan desde el nacimiento. Son producidas por un trastorno durante el desarrollo embrionario o como consecuencia de un factor genético. Antes de entrar en materia, empezaré por definir qué es una malformación congénita. Se entiende por malformación congénita toda alteración de la morfología que se produce en uno o varios órganos, sistemas o en la totalidad del organismo y que están presentes al momento de nacer. Por ende, las malformaciones congénitas tienen un carácter permanente y su corrección espontánea es imposible. Los defectos del tubo neural o encéfalo-mielodisfagia son una serie de alteraciones producidas en el cierre del tubo neural que ocasionan en el sujeto la aparición de malformaciones externas o internas de diverso grado. Los defectos del tubo neural más frecuentes son la anencefalia, la espina bífida y el encéfalo-cele. La etiología de esta entidad es multifactorial, incluyendo factores nutricionales principalmente por déficit de ácido fólico periconcepcional, factores ambientales donde juegan un rol importante los agentes teratogénicos y las alteraciones genéticas, que es nuestro punto a referir. Si bien los defectos del tubo neural son de origen multifactorial, esta situación ocurre frente a una predisposición genética favorable a la malformación, cuyo desencadenante es un factor de riesgo ambiental. Los defectos de tubo neural ocupan un lugar especial, puesto que algunas de sus manifestaciones son incompatibles con la vida o dejan secuelas severas en caso de que el recién nacido sobreviva, ocasionando un gran impacto psicológico, social y económico tanto para la familia como para la sociedad. Nuestro siguiente punto es hablar de la epidemiología de los defectos del tubo neural en México. En comparación con los informes sobre países étnicamente semejantes al nuestro, la prevalencia de anencefalia en México es significativamente más alta, con una incidencia de 3.6 por cada 10,000 recién nacidos vivos, encontrándose además a nivel nacional dentro de las 10 primeras causas de mortalidad en niños menores de 14 años de edad en los años 2000 a 2007. Esto es reportado por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. En México, la vigilancia epidemiológica por la Secretaría de Salud en los estados fronterizos del país y 26 ciudades del interior del país reportó una tasa de defectos del tubo neural de 13.6 por cada 10,000 nacimientos registrados, vivos o muertos. En las ciudades de la frontera norte, que incluyen Reynosa, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Ciudad Juárez, Agua Prieta, Nogales, Mexicali y Tijuana. La anencefalia fue el tipo de defecto más frecuente, seguido por la espina bífida sin hidrocefalia y en tercer lugar la espina bífida con hidrocefalia. Observamos en esta imagen cartográfica la relación de municipios por entidad federativa con muy alta y alta prioridad de mortalidad por defectos en el cierre del tubo neural. Las muertes por defectos del tubo neural se concentran en 205 municipios de alta y muy alta prioridad y observamos que en el estado de Chihuahua las ciudades con muy alta prioridad son Chihuahua y Ciudad Juárez, y clasificados como alta prioridad las ciudades de Cuauhtémoc y Delicias, por lo que es necesario incrementar los conocimientos sobre los aspectos genéticos y agentes teratogénicos ambientales asociados a estos defectos. Desde el punto de vista embriológico, el mayor riesgo de teratogénesis se relaciona en la fase de organogénesis. El sistema nervioso central humano se desarrolla a partir de la placa neural. Esta placa se invagina a lo largo del eje longitudinal del embrión, formando el surco neural con los pliegues neurales a ambos lados.
Las proteínas morfogenéticas regulan el plegamiento neural formando el tubo neural, el cual debe cerrarse entre la tercera y cuarta semana de gestación. Aspectos metabólicos y genéticos. La enzima 5,10-metil-tetrahidrofolato reductasa o MTHFR convierte el 5,10-metil en tetrahidrofolato a 5-metil-tetrahidrofolato o 5-metil-THF, un intermediario en la conversión del metabolismo de la homocisteína a metionina, que es la forma predominante de folato en la circulación y donante de carbonos para la remetilación de homocisteína a metionina, un paso importante en la ruta de biosíntesis de nucleósidos, así como de la metilación del DNA, proteínas y neurotransmisores. Los polimorfismos o variaciones genéticas en la MTHFR pueden restringir la disponibilidad del tetrahidrofolato y provocar los defectos del tubo neural. Los polimorfismos de un solo nucleótido o SNP representan variaciones de un solo par de bases del DNA. Se han establecido como causante genético de defectos del tubo neural dos polimorfismos de un solo nucleótido, el C677T y el A1298C, que codifican para la enzima MTHFR. Este gen está localizado en el brazo corto del cromosoma 1. El polimorfismo de nucleótido único C677T es la mutación de un par de bases que consiste en la sustitución de citosina a timina en el nucleótido 677 y que resulta en el cambio de alanina por valina en la proteína final. Esta enzima es menos estable y casi inactiva, lo cual es responsable del déficit de folatos. La proteína codificada en este polimorfismo disminuye su actividad enzimática a nivel de 37 grados centígrados y superior. Por eso, la mutación se llama termolábil. La mutación es de naturaleza autosómica recesiva. Madres homocigotas para esta mutación tienen 2 veces mayor riesgo para tener niños con defectos del tubo neural. El efecto de la mutación depende del contenido de folatos en el organismo. Si las madres homocigotas por C677T no consumen vitaminas, el riesgo de tener un niño con defecto del tubo neural aumenta 5 veces. Los niños con espina bífida, así como sus padres, son portadores de este genotipo de forma más frecuente que la población general. Por otro lado, el polimorfismo A1298C tiene una mutación en el exón 7 que sustituye una adenina por citosina, resultando en un cambio de glutamato por una alanina. La síntesis y reparación del DNA son dependientes de la concentración del ácido fólico. Por lo tanto, una disminución de los niveles plasmáticos de ácido fólico disminuye la disponibilidad del nutriente intracelular, llevando a un déficit en la reparación y síntesis del DNA que disminuye el índice mitótico en los momentos críticos de la gastrulación y la neurulación. Es así como concluimos que los defectos del tubo neural pueden ser la consecuencia de eventos escalonados que parten de la reparación defectuosa del DNA en el periodo crítico de la gastrulación y la neurulación.